retomamos, nos seguimos con el vivo aquí en la tele. E ingresamos en el debate del día de hoy, que tiene como primer capítulo este gran titular que empezó a circular en la tarde de ayer y que, bueno, inmediatamente empezó a generar polémica y debate. La famosa frase que Uruguay volvió a estar en la lista negra o reingresó, perdón, no, Dios quiera que no pase, en la lista gris de la que tan orgullosamente habíamos salido un tiempo atrás. E inmediatamente se empiezan a dividir las aguas, ¿no? Oficialismo y oposición. La oposición señala que remite a la LUC, a algunos artículos puntuales de la LUC, a la inclusión financiera, la desinclusión financiera, y empieza a mezclarse bastante el escenario. Así que nosotros hoy tenemos un invitado que ha estado trabajando toda la mañana, porque es especialista justamente en lo que tiene que ver con prevención de lavado de activos, es abogado tributarista, el señor Leonardo Costa. Gracias por acompañarnos. Repasemos antes la información oficial y después lo conversamos aquí. El Consejo de la Unión Europea revisa 2 veces al año el listado de países o territorios que considera que no cooperan con las normas fiscales. Este martes el organismo publicó una actualización de la lista de países cooperantes y no cooperantes, entre los que incluyó a Uruguay, dentro de la denominada lista gris. Esta lista refiere a aquellos países que todavía no cumplen con las normas fiscales internacionales, pero que se comprometieron a aplicar los principios de buena gobernanza fiscal. La decisión se dio luego de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo llevara adelante una revisión suplementaria de los estándares que fija sobre el intercambio de información tributaria tras la divulgación de los papeles de Pandora. Uruguay ya había integrado la lista gris, pero en 2019 fue retirado por la Unión Europea. Además de Uruguay, la lista gris está integrada por Costa Rica, Hong Kong, Macedonia del Norte, Malasia y Qatar. Bien, veo que en este informe varios elementos fueron nombrados y a mí me gustaría saber si tienen o no en realidad relación esto de los Pandora Papers, que sin duda lo que deja es una gran pregunta a nivel del manejo, en el mejor escenario ético y sobre todo de ciertas personalidades con sus dineros afuera. Y podemos hablar de las offshore también si quieren, pero el punto hoy es analizar otra cosa y tratar de no mezclar justamente, ¿no? ¿Por qué ingresa Uruguay una vez más en esta lista gris? ¿Tiene que ver con los artículos famosos de la LUC o tiene que ver con otro concepto que no tiene nada que ver a ninguna gestión que haya hecho esta administración puntual ni la anterior y habla de la tributación o en realidad de lo que puede ser la renta mundial, ¿no? Es cómo es que los países organizan, cómo deciden quién tributa dónde. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Ordenemos, por favor. Hay que hacer algunas precisiones. Uh-huh. Primero porque la información se empezó a manejar mal a partir de del comunicado que hace la Unión Europea, que mezcla, no sé si por traducción o por lo que sea, mezcló un montón de cosas. Claro. Lo primero es que Uruguay no ingresó a ninguna lista. No estamos en ninguna lista gris. No estamos en ninguna lista, o sea, la lista gris de OCDE, técnicamente es la lista de países no cooperantes. Sí. Son 10 países, entre los, para que la gente conozca, está Panamá, por ejemplo, en esa lista. Sí. Y ahí no ingresamos. Es el capítulo 1. El capítulo 2 habla de países que se han comprometido a realizar reformas para alcanzar los estándares de la Unión Europea, y eso que decía el informe, y adquirir los estándares de buena gobernanza fiscal. Ahí a Uruguay se lo incluye para que Uruguay, con un compromiso que ya hizo el gobierno para diciembre de 2022, tenga que modificar su sistema tributario. Por tanto, técnicamente no es que entró una lista, técnicamente lo que está es bajo un proceso de análisis y revisión con un compromiso asumido por el gobierno de modificar el sistema. Si a diciembre de 2022 no lo modifica, bueno, hay que ver, ahí nuevamente la Unión Europea verá la situación. Bien. Y eventualmente, como resultado de un cambio no realizado o mal realizado, podría ingresar a la lista. Bien. Pero, salvado ese punto, que es importante, por supuesto, son cuestiones que cuestionan el compromiso asumido ya hace tiempo por nuestro país en cuanto a lo que es la colaboración y transparencia para la persecución del posible delito de lavado de activos, ¿o va por otro carril? Va por otro lado. Bien. La Unión Europea acá lo único que hace es analizar fiscalidad. No tiene nada que ver con lavado de activos. Ejemplo, un argentino vive acá, tiene una empresa acá. ¿Dónde tributa? Bueno, si es residente fiscal en Uruguay, tributarán en Uruguay.
Y si es residente fiscal en Argentina, tributará en Uruguay y en Argentina. Y ahí habrá que ver cómo el convenio para evitar la doble imposición, que es un convenio muy particular que tenemos con Argentina, minimiza su impacto fiscal. Esto es puramente de impuestos, no tiene nada que ver con lavado. La Unión Europea solo habla acá en este tema de impuestos. ¿Y qué es lo que, de alguna manera, por qué a Uruguay le piden, usted tiene que hacer cambios? ¿Qué tiene que cambiar además, no? Tiene que cambiar exactamente, ahora lo explico, pero lo importante es, hasta el 2019 Uruguay fue evaluado por la Unión Europea en una muy buena evaluación que se hizo y sobre todo en muy buen resultado, porque se modificó la ley de zonas francas, por ejemplo, para alcanzar ciertos estándares. Y ahora se hace la misma revisión de Uruguay y como cambia un criterio en la Unión Europea introduce un nuevo elemento, que es exigirle a los países que adopten regímenes prácticamente de renta mundial. Sí. Ahí es que entra Uruguay. Uruguay, hoy por hoy, tiene un sistema en materia de imposición a la renta de las personas físicas basado esencialmente en la fuente o territorialidad. Lo que se le estaría pidiendo a Uruguay, porque no vimos cuál es el compromiso exacto que firmó el gobierno, y estaría bueno saber qué es lo que firmó el gobierno, es ustedes debieran modificar su sistema tributario para eliminar algunas de las exoneraciones que tienen para rentas de fuente extranjera. Y voy a tratar que la gente entienda porque esto es complejo. ¿Qué son exoneraciones para renta de fuente extranjera? ¿Es cuando se le dice, inversionistas, vengan acá que los vamos a exonerar de impuestos? El discurso es ese que tú decís, Victoria, pero el punto es un poquito más fino, que es, si yo a un nuevo residente, supóngase, le digo a alguien, usted venga a residir a Uruguay. Sí. Se muda fiscalmente a Uruguay. Y le aseguro que por ejemplo, 10 años va a tener una exoneración de todos los réditos que ese nuevo residente obtiene en el exterior. Ese es uno de los temas que está siendo objeto de análisis. El segundo tema es Uruguay, a las personas físicas de la reforma tributaria del 2007 a la fecha, gravó básicamente, voy a poner un ejemplo, yo soy un ciudadano residente uruguayo, trabajo en el exterior para una empresa uruguaya, eso está gravado por impuesto a la renta en Uruguay. Trabajo para el exterior, para una empresa del exterior y resido en Uruguay, eso no está gravado en Uruguay. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es... ¿Y con este cambio cómo sería? Yo debiera computar la renta del trabajo en el exterior en Uruguay. Y si también estuve grabado en el exterior, habrá que ver cómo evito la doble imposición. Pero ese no es el principal elemento que le preocupa a la OCDE. El que le preocupa a la OCDE son las rentas de capital. ¿Qué es esto? Al día de hoy, sin cambio, si yo soy un residente fiscal uruguayo y obtengo dividendos o intereses en Estados Unidos, en Uruguay pago el 12% de esos intereses y dividendos. Si en cambio soy esa misma persona y compro una acción de Apple a 10 pesos y la vendo a 20 pesos, por esos 10 pesos de ganancia, que se llaman incrementos de patrimonio, no pago. Entonces, lo que nos estarían pidiendo es, eso también grábelo. Y el otro ejemplo que yo te decía, y vuelvo a reiterarlo, es un nuevo residente fiscal en Uruguay. La norma, para que quede bien claro, el Frente Amplio le había puesto en 5 años y este gobierno lo llevó de 5 a 10 años. De 5 a 10 años o de 5 años, según sea, yo tengo una exoneración, tengo posibilidad de tener una exoneración, siendo nuevo residente, de esos réditos del capital, es decir, de esos intereses y esos dividendos. Afuera. Afuera. Entonces, eso aparentemente es lo que nos están diciendo, eso no lo debiera hacer. Y además debiera gravar las rentas de fuente mundial de sus residentes. Lo que está buscando la Unión Europea muy probablemente es... Perdón, en ese último punto es donde podríamos atar, si se quiere, aunque sea buscándole la vuelta, con las offshore. Bueno, en realidad en ese punto, simplemente no para agregar polémica política que no me corresponde, la oposición ha marcado, bueno, este ha sido un tema que eventualmente podía traer consecuencias. Es el único tema... Y lo decía el senador Vergara, ¿no? Exacto, Esto es lo el único habíamos tema anunciado. que yo les diría que si es que esto está bajo discusión, porque reitero, el gobierno todavía no dijo qué es lo que firmó, si este fuera un tema,
esto sí fue un cambio introducido por el gobierno. Ahora, si es la LUC u otras cosas, no No. tiene nada que ver y esto le hubiera pasado así gobernara cualquier presidente. Claro, porque sí, exacto, y fue una decisión que va por otro lado y que además toma la propia Unión Europea en un Exacto. nuevo marco de contexto. ¿Por dónde va a todo esto, no? ¿En clave de qué hay que ver? Esto viene a raíz de una discusión que también está teniendo lugar en este momento, es el mundo quiere, o sea, los países centrales, por llamarlo de alguna manera, quieren evitar la erosión de sus bases tributarias, es decir, que no le evadan los impuestos, Claro. y está yendo a un impuesto único mundial para multinacionales. Y ese impuesto único mundial para multinacionales tiene un paradigma que es digamos, la renta mundial. Y por tanto, de alguna manera, los sistemas de renta a las personas físicas que permiten estas exoneraciones agujerean eso. Eso creo que es lo que está ¿Y cuál es debajo ahí. el criterio que va a primar? Digamos, porque uno puede tener una multinacional y depende dónde vende, o sea, ¿qué se va a mirar? Bueno, ¿Dónde están los clientes o dónde están produciendo? Ese es el cambio. El cambio es lo que se llama el impuesto por destino, que es, y esto es una discusión de los países centrales a raíz de algo que se llama GAFA, que es Google, Apple, Facebook y Amazon, el GAFA. Esas empresas, ¿dónde están? Y están donde están los clientes. Entonces, uno de los cambios que está viendo en el mundo es... El tema de lo digital. Exactamente. Donde está el cliente está la fuente. Pero ¿y cómo se hace cuando el cliente está en el mundo entero? Ah, bueno, ese es el tema. Y ahí Será un habrá que hacer desafío régimen de para. proporcionalidad. Bien. Y hay un sistema complejísimo que está preparando la OCDE, ¿no? Bien. Unas primeras reflexiones de los panelistas. Fernando. Sí, más que reflexiones estamos entendiendo y aprendiendo un poco sobre todo esto que se ha dicho tanta cosa, ¿no? Se puede asimilar, para bajarlo bien al llano, ¿no? ¿Se puede asimilar a la patente de rodado y al SUSIBE? Lo que quiere hacer, Europa, digamos, porque Una cada patente única. cada departamento tenía su patente y se peleaban, y Bueno, que pague patente donde paga, y al final se pusieron de acuerdo. Pero yo Sí, es un buen ejemplo en cuanto para bien llanito, para Había entenderlo. una guerra fiscal que el SUSIBE y la patente la terminó solucionando. Bueno, ese es el objetivo de alguna manera. Para entenderlo bien en la base, ¿no? Sin demasiado tecnicismo. La flexibilización en la residencia fiscal que este gobierno impuso, bajando los montos y eso, ¿tiene algo que ver? No. ¿Influyen de alguna manera? A mi juicio no. No. Sí, la exoneración, el aumento de la exoneración de 5 a 10 años, eso podría tener. Eso que ver. sí. Ujú. Bien. Básicamente, ¿es perdón. eso lo que tendría que modificar el gobierno de cara a diciembre del 2022? Te reitero la precaución que tomo, que es como no vimos lo que firmó el gobierno, me es difícil decir si es eso y otras cosas más. Claro, pero yo estoy tratando de interpretar... sin modificar eso parecería difícil. Eso es un tema y estoy tratando de interpretar lo que dice el anexo de la Unión Europea, que es modificar los regímenes especiales de exoneración a la renta de fuente extranjera. ¿Y qué pasa si eso se modifica con quienes llegaron al país, bueno, amparados bajo ese régimen? Bueno, obviamente que puede haber algún el temita problema de que va a tener responsabilidad, pero bueno, yo creo que se puede perfectamente, y ahí, si hubiera el caso de responsabilidad, se podría decir, los que están y los nuevos no están. No es retroactivo, digamos. Claro. ¿Cuáles son las consecuencias, perdón, una más, cuáles son las consecuencias de no tomar las sugerencias de Europa? La Unión Europea le permite a los países de la Unión Europea a tomar contramedidas. ¿Qué son las contramedidas? Por ejemplo, un pago que se hace desde Alemania a Uruguay, el fisco alemán le podría decir a la empresa alemana, usted no podrá deducir de impuestos ese pago. Entonces lo que está haciendo es encareciendo tributariamente los pagos que hace Alemania a Uruguay. No deducibilidad de impuestos, sobre tasas de interés, puede haber consecuencias. Pero creo que la principal consecuencia es, en este mundo que vivimos, donde lo reputacional vale tanto y más que a veces lo legal, hay un criterio que se llama name and shame, que es nombra y avergüenza. Y si yo te nombro y avergüenzo, y soy una empresa corporativa que tengo que instalarme o hacer algo en un otro país, en general las empresas son muy renuentes a instalarse, sobre todo esas empresas que cotizan en bolsa, ese tipo de cosas, a instalarse en países que estén listados. No cooperantes. Claro. Es una consecuencia, yo te diría que
reputacional avergonzante que el Uruguay no se puede dar el lujo. Hace un tiempo se discutía en el Parlamento una cosa que voy a citar al senador Vergara. Él dijo una cosa en una discusión que me parece una buena frase. Hoy, así como está la calificación de deudora del país, una buena calificación de deudora, tener una buena calificación ante estos organismos es un activo de imagen importante. Bien, Ale. Me parece buenísimo la aclaración primera que hizo Leonardo acerca de que Uruguay no está en ninguna lista, primera cosa, ¿no? Es decir, la famosa lista de los países no cooperantes, Uruguay no está allí. No obstante, está, digamos, en una especie de juego, lista de espera, ¿verdad? En el marco de países que se han comprometido para realizar reformas, ¿no es cierto? Ya quedó claro que a qué nivel de compromiso se ha llegado es una información que todavía no tenemos, ¿es cierto? Exacto. Podemos presumir, como decía Vero y vos también, que algunas cosas, por ejemplo, de pasar a 5 a 10 años, huele como un punto potencialmente frágil y probablemente eso esté dentro de ese compromiso que asumió Uruguay, pero que, repito, el contenido de ese compromiso aún no se ha conocido. Ese compromiso, ¿cuándo fue, digamos, firmado? Según lo que estuve viendo, te hago 2 o 3. en julio de este año, para bien, contestar. Bien, perfecto. Entonces, la ciudadanía, digamos, va a necesitar saber en qué consistió ese compromiso. Y la otra pregunta, que de alguna manera está prevista en la respuesta, es: Uruguay, al firmar eso, lo hace, se supone, porque considera que es adecuado hacerlo, ¿verdad? Es decir, lo digo porque cada vez que se abordan estos temas, vos sos experto en la materia y bien sabés, incluso cuando en aquella primera lista de la OCDE, empezó a ponerse arriba de la mesa los famosos temas de la soberanía, ¿verdad? ¿Quiénes son estos para decirnos a nosotros qué tipo...? Todo aquello, ¿verdad? Incluso que se dio circunstancias muy graciosas donde los que históricamente denunciaban al imperialismo, ¿no? De alguna manera, lo grosereo, guardaron un violín en bolsa. Y los que nunca se habían molestado por el imperialismo decían, ¿por qué este es el imperialismo? ¿Qué? Estamos de acuerdo en eso que pasó, ¿verdad? Eso me pareció muy interesante que ocurrió algunos años atrás. Parece que ahora estamos todos en un escalón superior en la medida de admitir que hay cosas que hay que hacerlas sí o sí. Pero aún así me parece que la pregunta aplica. ¿En qué medida los ciertos rasgos del funcionamiento soberano de una nación estarían en juego en esta circunstancia ante este tipo de acuerdos? Y la segunda es, para que quede meridianamente claro, la Unión Europea pide lo que pide, exige lo que exige o negocia lo que negocia, porque quiere blanquear, en efecto, o quiere evitar la posibilidad del lavado de dinero con el daño que le hace a las economías formales, etcétera, o lo que en el fondo está es esa idea de que resulta que ahora las multinacionales tienen más poder que nosotros en las naciones, muchas veces incluso que las naciones grandes, y bueno, estamos perdiendo dinero que nuestras arcas no están recibiendo, dicen los países centrales. La pregunta es, si ellos la van a empezar a recuperar ese dinero, ¿no correríamos el riesgo que nuestros países dejen de recibir ese dinero? Bueno, contesto. El tema de la soberanía, lo que voy a decir jurídicamente es lo que pienso, está bajo cuestión hace muchísimos años. Los países tienen una soberanía muy acotada en muchos temas. Por lo pronto, y voy a llevarlo a otro tema, si me piden una ley de derechos del niño, tengo que chequearla contra la convención y a ver si es compatible contra la convención, y si no es compatible me meten en una lista de que no cumplo con la Convención de Derechos del Niño. Lo estoy ejemplificando, no digo que necesariamente exista. Hoy por hoy hasta las leyes tienen modelos. Entonces, la soberanía aquella que el Parlamento decía, yo voy a ponerlo, es muy poco margen que hay. En este y en otros temas. Breve comentario de eso. Es verdad, pero una cosa es la soberanía cuando la nación entiende, voy a perder soberanía en aras de un interés mayor global, yo qué sé, violación a derechos humanos, ¿no es cierto? Es decir, los estados se comprometen a que no haya ninguna norma que contradiga leyes internacionales porque hay un bien superior a defender, que es, digamos, la defensa de los derechos humanos en cualquier latitud de la Tierra. En estos casos me da la sensación que puede ser un tanto distinto, pero como no lo sé, lo pregunto. A ver, acá el paradigma es los estados no pueden perder recaudación y la evasión impositiva es gravísima. Ahora, tú dijiste una cosa que es muy cierta. Lo que está haciendo los países de la Unión Europea es tratando de recuperar recaudación. A costa, la torta es una sola. O sea, ¿quién pierde y quién gana? Yo creo que los países, por lo pronto todos los que eran los famosos paraísos fiscales, son perdedores netos. Y lo otro que tú dijiste también es cierto. Hoy estamos viviendo, y voy a citar a una persona que es Amparo Mercader, que lo dijo el otro día en una radio, por eso no quiero, me gustó la frase, pero la quiero citar a ella, es,
Acá hay dos leviatanes en este momento. El Estado y las empresas multinacionales. Y pelean para ver quién tiene más poder. Exacto. Y esto es una guerra de poderes en donde obviamente las empresas le han ido ganando al Estado y ahora los estados, mejor dicho, están diciendo queremos recuperar poder. Tenemos que hacer la primera pausa y en definitiva queda, Alfredo, a la vuelta, ¿sí? Sí. Queda la gran pregunta, bueno, ¿qué va a hacer el Uruguay? Porque lo que puede llegar a perder de estar eventualmente incluido, sí, en una lista gris, a la sombra del name and shame, o perder la posibilidad de tener algún atractivo para inversiones extranjeras, ¿no? O residencias. Hacemos una pausa y vamos en ese punto cuando regrese. Ya venimos.